Buenos días, profesor. Mi nombre es Abigail Chávez Reséndiz y voy a presentar mi caso práctico. El que elegí es de un trabajador de la construcción sufre un golpe de calor. El contenido de mi presentación consiste en una introducción, la descripción del golpe de calor, cuáles son las causas que lo originan, las consecuencias, las acciones correctivas y preventivas, los tipos de riesgos, algunas preguntas, la conclusión y las referencias. En el entorno laboral se produce la exposición de los trabajadores a diferentes tipos de riesgos, entre ellos las condiciones ambientales del trabajo. En el sector de la construcción es alta la exposición a condiciones climatológicas, ya que las tareas se desempeñan en la intemperie, por lo que los trabajadores están expuestos a condiciones muy variables y en algunos casos muy extremas. Descripción: el golpe de calor es el sobrecalentamiento del cuerpo como consecuencia de la exposición a altas temperaturas. Cuando ocurre esto, la temperatura interna de nuestro cuerpo sobrepasa los 40,5 grados centígrados y la sudoración se detiene. Si el trabajador no recibe asistencia necesaria dentro de 24 horas, podría morir. Los síntomas del golpe de calor son dolor de cabeza y mareos, vómitos, crisis convulsivas, aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura mayor a 40,5 grados centígrados. Las causas que lo originan se dividen en dos factores, en factores individuales y factores relacionados a la tarea. Dentro de los factores individuales se encuentra la falta de aclimatación, las condiciones físicas del trabajador, ya que si tiene una buena salud, tiene menor riesgo de que ocurra esto. También influye si el trabajador padece de sobrepeso, la edad que tiene, si consume algún medicamento y también si consume drogas y alcohol. Dentro de los factores asociados a la tarea se encuentra la jornada de trabajo, ya que entre mayor exposición se tenga al calor, mayor es el riesgo de sufrir el golpe de calor. También influye la realización del trabajo físico intenso y los equipos de protección que se utilicen, ya que pueden utilizar algún equipo que dificulte la evaporación del sudor. Consecuencias. Las consecuencias que pueden ocurrir son apatía y somnolencia, reducción de la capacidad de percepción, de atención y de concentración y cambios en los tiempos de reacción. También puede aumentar la fatiga, disminuir la memoria y el aumento de la irritación y cambios de humor en el trabajador. Algunas de las acciones preventivas que pueden realizarse son las siguientes. La número uno es planificar medidas con antelación. En este caso se puede elaborar una lista de las provisiones necesarias para los trabajadores, como el agua, los recursos para proporcionar sombra e incluso cremas para la protección solar. Segundo punto es aclimatación del trabajador. La aclimatación puede ocurrir de forma natural, por ejemplo, cuando se trabaja al aire libre, conforme va cambiando el tiempo. También es conveniente implementar un proceso para trabajadores de nueva incorporación. El tercer punto es proporcionar líquidos con regularidad. Em, es muy importante que los trabajadores consuman agua, pero también pueden consumir lo que son electrolitos durante su jornada laboral. El cuarto punto es organización y adaptación del trabajo. Para reducir
eh, y prevenir los daños derivados de la exposición del calor. Este, Se deben tomar medidas organizativas, por ejemplo, como reducir la carga física del trabajo, programar descansos durante la jornada. Y el último punto es protección colectiva. En caso de que no exista sombra natural en el lugar de trabajo, es necesario crear zonas de sombra mediante la instalación de toldos, sombrillas, capas, etcétera, para evitar o reducir la exposición del trabajador al sol. Algunas acciones correctivas que pueden implementarse son la ropa de trabajo. De vestimenta adecuado para los trabajadores de la construcción es que debe ser una ropa amplia, debe ser de tela ligera, que no sea tan voluminosa y de color claro para reflejar el calor radiante, flexible y de tejidos frescos para que permita la transpiración del exceso de calor. También es importante proteger la cabeza del sol, por lo que es más recomendable utilizar un sombrero en vez de un casco. Otro punto sería equipo de protección individual. Como se trata de una tarea de construcción, es obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad. En las épocas de calor intenso es más apropiado el uso de una camiseta que cumple esta función para que el trabajador no tenga que llevar varias capas. Otra acción correctiva puede ser la formación e información a los trabajadores. En este punto se debe informar a los trabajadores la protección de su seguridad y salud cuando estén expuestos a los efectos del calor del sol. Por ejemplo, se pueden informar cuáles son los factores de riesgo asociados a los daños derivados del calor, los efectos para la salud que estos traen con la exposición a las altas temperaturas, las medidas preventivas que pueden adoptar, los síntomas para que puedan identificar si padecen de este golpe de calor y las medidas de emergencia que deben de tomarse en caso de que algún trabajador sufra este golpe de calor. También puede implementarse una vigilancia en la salud. Se realice un chequeo continuo de la salud del trabajador y así poder identificar o prevenir este golpe de calor. Y por último sería verificar el pronóstico del tiempo periódicamente para así estar al tanto si al siguiente día o en algunos días las temperaturas estarán más extremas y así poder contar con el equipo necesario para poder actuar frente a estos tipos de riesgos. Los tipos de riesgos a los que están expuestos los trabajadores son los siguientes. El número uno es deshidratación y pérdida de electrolitos. También erupción cutánea, calambres por calor, pueden sufrir agotamiento y síncope por calor. Sección de preguntas. La número uno dice, ¿cuándo es conveniente aumentar los periodos de descanso? Es conveniente aumentarlos a medida de que la temperatura va aumentando, cuando sea necesario utilizar prendas y equipos de protección y también cuando se realizan trabajos pesados. La número 2 menciona 3 acciones que deben realizar los trabajadores cuando hace calor. Las más importantes son hidratarse con frecuencia, evitar el consumo de alcohol y drogas y utilizar prendas frescas y de colores claros. Y la última, ¿cuál puede ser una consecuencia grave en el trabajador? Si no se atiende dentro de 24 horas, podría causar la muerte del trabajador. Conclusión.
Este tipo de riesgos deben de tenerse en cuenta tanto en la evaluación de riesgos como en la planificación de las actividades preventivas de cada empresa, ya que en la mayor parte de los casos no pueden evitarse. Si es posible tomar medidas preventivas para minimizar sus efectos y evitar daños en la salud de los trabajadores. Y por último, las referencias de donde obtuve la información.